chicos, vamos a empezar lo que es la materia de sociales con lo que es el finales del siglo XIX, ¿ya? Como justamente lo estábamos viendo ayer. ¿Qué tema estábamos viendo ayer? A ver, ¿sobre quién? García Moreno. Ya, muy bien, Gabriel García Moreno, ¿no es cierto? Vamos a ver un pequeño video sobre una partecita, una pequeña partecita sobre cómo fue la muerte de él, ¿ya? Va a poner mucha atención. Abogado, político, de agosto de 1875. Gabriel Gregorio García Moreno fue un estadista, abogado, político, periodista, escritor y poeta que ejerció como presidente de la República del Ecuador, teniendo una influencia política y cultural desde 1858 hasta 1875. Senador, defendió la soberanía de su país, luchó contra el militarismo dictatorial. Como presidente realizó obras culturales, científicas y educativas como la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y la Escuela Politécnica Nacional. El Observatorio Astronómico de Quito, el Concordato con la Santa Sede, la Reforma Militar y el Panóptico de Quito. Se lo considera a García Moreno como el modernizador y constructor del Estado ecuatoriano. El asesinato. El 6 de agosto de 1875, cuando García Moreno ingresaba al Palacio de Carondelet, un grupo de opositores ocultos entre las columnas del edificio procedió a atacarlo a tiros y machetazos en una emboscada. El grupo estaba conformado por el colombiano Faustino Lemus Rayo, ex militar que había servido al gobierno garciano, el cual lo atacó con un machete, además de Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo y Manuel Polanco. Estos últimos arremetieron a quemarropa con sus revólveres al presidente. Falleció tiempo después al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores, de la Catedral Metropolitana. Bajo dicho altar consta la placa que dice: homenaje del Cabildo Arquidiocesano de 1968 al excelentísimo señor presidente Gabriel García Moreno, quien expiró junto a este altar de Nuestra Señora de los Dolores el 6 de agosto de 1875. Una placa de piedra recuerda el lugar del crimen con la siguiente leyenda: Dios no muere. Aquí cayó asesinado el presidente de la República, doctor Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. Llevaba en la mano un legajo de papeles y estos quedaron ensangrentados tras el ataque. Los asesinos gritaban: muere tirano, muere jesuita. García Moreno contestó: Dios no muere. Faustino Lemus Rayo intentó escapar por la Plaza de la Independencia, pero 4 soldados del cercano cuartel del batallón número 1 le dieron alcance y le dieron con espadas. Lo arrastraron y lo conducían al cuartel cuando un cabo de raza negra, llamado Manuel López, le disparó con su fusil y lo mató. Al día siguiente de su muerte, el 7 de agosto, el cadáver embalsamado del presidente García Moreno, vestido con su uniforme de general en jefe del ejército, luciendo la banda presidencial en el pecho y un sombrero en la cabeza, fue expuesto en la Catedral Metropolitana de Quito. El 9 de agosto, en la misma iglesia se celebraron las exequias en su honor y por la noche se realizó su entierro. De 1975, el ataúd fue trasladado por la Sociedad Ecuatoriana en Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, en medio de honores militares y civiles, hacia la Catedral Metropolitana de Quito, en donde permanecen hasta la actualidad junto a los restos del primer presidente del Ecuador, general Juan José Flores. ¿Ya? Pudimos observar entonces cómo fue en realidad la muerte de Gabriel García Moreno, dentro de lo que estaba, como ayer lo pudimos observar, ver e informar sobre esta situación que pasó Gabriel García Moreno en ese tiempo. Listo, chicos, vamos a trabajar un ratito.
Ya. Vamos a trabajar en el cuaderno, chicos, por favor. ¿Ya? Va a poner la fecha del día de hoy. El Ecuador comenzó a ser un país organizado, mejor comunicado con una educación en crecimiento. ¿Puedo volver a repetir, por favor? Se me escucha un poquito entrecortado. Ya está dentro del chat. Mejor comunicado, profe. Dentro del chat están, chicos. Y con una educación en crecimiento. Profe, ¿era y con una educación en crecimiento? Sí, y con una educación en crecimiento. Punto aparte. Ya, profe, ¿qué ponemos? Un ratito, un ratito. Punto seguido. Esa sería una característica del garcianismo. Punto aparte, ¿no? O punto seguido les dije. Punto seguido. Punto aparte, profe. Ya, punto aparte. Esa sería una característica elemental del garcianismo. Pero hubo protestas de grupos de la oligarquía. Profe, hubo era con H, ¿verdad? Sí. Ya está ahí. Y fundamentalmente de sectores populares. ¿Trabajará Andrés Sierra, por favor? Ya estoy trabajando, profe. Ya. Y fundamentalmente de sectores populares. Profe, dice fundamentalmente. Sí, fundamentalmente. Alguien está prendido el audio, no sé quién es. Por ahí, vale. Económicos y artísticos. El desarrollo y el progreso sería algo que se buscaría de manera constante y estaría presente en la mentalidad de las sociedades de este siglo. En este video hablaremos de algunos de los eventos más importantes que marcaron este siglo y que en algunos casos siguen impactando al día de hoy en nosotros. Una de las características más importantes fue el fin de las monarquías absolutas, que estuvieron presentes desde la Edad Media y que en este siglo encontrarían su ocaso. A finales del siglo XVIII estallaría la Revolución Francesa. Este evento es considerado como el tránsito entre la Edad Moderna y la contemporánea. De esta lucha y ya en el siglo XIX emergería la figura de Napoleón I, conocido también como Napoleón Bonaparte, el cual fue el causante de un evento conocido como las Guerras Napoleónicas o Guerras de Coalición, que
que tuvieron lugar a partir de 1803 hasta 1815, con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Por otro lado, en el siglo XIX cobraría fuerza la Revolución Industrial, la que marcaría un cambio en la forma de trabajo de las sociedades de esta época, siendo también un impulso para el cambio de la economía y el avance tecnológico. Este evento ya habría tenido lugar en el siglo XVIII, pero tendría mayor relevancia con la llegada de la máquina de vapor. A partir de este invento, otros más tendrían lugar como el barco de vapor o la locomotora, siendo esta última un medio de transporte que cobraría gran importancia en el mundo. A pesar de las ventajas y de los avances tecnológicos, esto también presentó una división social, donde por un lado estaban los burgueses y por el otro la clase obrera. Estos últimos se encontrarían con grandes problemas, lo que motivaría protestas y demandas para una mejor calidad de vida y de trabajo. Algunas de estas demandas se hicieron presentes en las nacientes ideologías como el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Para el caso latinoamericano, tendrían lugar las guerras de independencia en diferentes partes del continente. En ellas se reclamaba la identidad latinoamericana y se luchaba contra el régimen español que había dominado por casi 300 años. México fue uno de los territorios que formó parte de estos movimientos independentistas. Este se dio en el poblado de Dolores, en el estado de Guanajuato, en 1810, a partir del conocido Grito de Dolores, el cual fue encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla y que culminaría con el encuentro entre Agustín Iturbide y Vicente Guerrero en un evento conocido como el Abrazo de Acatempan, dado el 16 de noviembre de 1820. Posterior a la lucha de independencia, Iturbide sería el emperador del nuevo territorio, dando lugar a un nuevo comienzo en la historia de México. Listo, el día de ayer también observábamos, chicos, un tema sobre la ¡Profe! esclavitud, ¿no es cierto? ¿Qué era la carta de la esclavitud? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice qué era la carta de la esclavitud o la carta negra, más conocida como la carta negra? A ver. Ya, a ver, Giancarlo, ¿qué sería la carta negra? La carta negra es cuando solo podían, no me acuerdo muy bien, o sea, que había personas que tenían como derechos solo de los hombres desde 21 años o algo así, no me ¿Ya? acuerdo muy bien. Sí, muy bien, por ahí va, ¿no es cierto, Sami? Centralizaba el poder público en los magistrados. Ya, muy bien, Valentina. Ya, profe. Perdón, carita, me caigo. Ya, profe, era la carta negra, profe. Ya. Era la Constitución del Ecuador, como usted ayer nos dijo. Y eso era como que creo que era lo último que escribió en García Moreno antes de morir. Ya, muy bien. Casi lo último. Casi lo último, ¿sí? Justamente como decíamos el día de ayer, ¿no? La carta negra se refería a lo que era lo nuevo en el poder, lo que era García Moreno, convocó a una asamblea de incondicionales que en 1869 aprobó una constitución en ese entonces, ¿no? Que establecía que para ser ciudadano se requería ser, ¿qué nomás? Católico y también tenía que cumplir Tener 21 años. edad, sí, muy bien. Ser mayor de 21 años. Exacto. Entonces, con todo esto se requerían las nuevas leyes dentro de esa constitución y daba al gobernante poderes ¿cómo es? Se me fue la palabra. Bueno, como dictadores, ¿ya? La nueva constitución. profe. Sí, la nueva constitución llamada también Carta Negra fue expresión del proyecto garciano para ese entonces, que desencadenaba sobre una contradicción por una parte. Entonces, todo eso fue donde se provocó lo que era la parte esencial, lo que era la Carta Negra. A ver, vamos acá, déjenme ver un ratito.
Ya. Ya dentro de esta parte, miren, tenemos también lo que es la consolidación, justamente como hablábamos del Estado, ¿no? Aquí tenemos un esfuerzo para unir al Ecuador, justamente en ese entonces, en la presidencia de García Moreno, ¿ya? Continúe, por favor, Melanie Sánchez, donde dice un esfuerzo para unir al Ecuador. ¿Cuáles eran las experiencias que tenía? Ya, profe, un esfuerzo para unir el Ecuador. Se movió, profe, ya. La experiencia de la crisis de 1856 y el peligro de disolución provocar y un esfuerzo por unir al país. El incremento de la exportaciones de cacao y la vinculación al mercado mundial exigía que la sociedad y la administración pública se modernizara. Muchas gracias. Por ahí me ayuda, por favor, Danita Naranjo. Ya. Se imponía, pues, es un esfuerzo de modernización y centralización que necesitaba un acuerdo de las oligarquías regionales que, sin eliminar sus contradicciones, pusiera reglas para el control del poder. Continúa, profe. Ultimito que está, pero ese acuerdo requería fuerza y represión. Hasta ahí. Por favor, continúe, me ayuda Matías Chamba. Mati, donde dice el régimen de Gabriel García Moreno. ¿Sí me decía, profe? No lo Sí, escuché. hijo, continúe, donde dice el régimen. El régimen de Gabriel García Moreno llevó adelante esa alianza y puso en marcha un proyecto de modernización y consolidación del Estado García Moreno. García Moreno nació en Guayaquil y estudió Derecho en la Universidad Central, de la que fue profesor y rector. Se casó con una aristócrata quiteña y se introdujo en los círculos latifundistas. Hasta ahí o más, profe. Termine de leer, mijo. Estudió un tiempo en Francia y volvió al Ecuador a encabezar la oposición del urbanismo. Ya, hasta ahí. Muy bien, gracias. Continúe, por favor. ¿Me ayuda, Julianita? El polémico constructor. Ya. El polémico constructor. García Moreno dirigió el gobierno de Quito en 1859 y la reunificación del Ecuador el año siguiente. En 1861 fue elegido presidente de la República y dominó la política hasta 1875. Fue un gran constructor, pero dirigió numerosos actos de represión que lo convirtieron en figura más polémica de nuestra historia. En poder, García Moreno logró centralizar y administrar con mayor eficiencia buena parte de las rentas públicas. Impulsó la creación y desarrollo de los bancos. Desarrollo de los bancos y promovió el control de las emisiones de moneda. ¿Sigo, profe? Hasta ahí, mija, por favor. Ana Paula, continúe. Ya, profe. El Estado comenzó. Dice desarrollo los bancos de no lo escucho. Ya se me movió. Aquí, mija, me ve. Justo a ver el cursor. Profe, dijo que no le escucha. A ver, entonces continúe, por favor, por ahí, Renato. Continúe, Renato. Aquí, mijo, donde dice el Estado.
El Estado comenzó a pedir prestado los barcos para financiar su funcionamiento. Se construye una gran cantidad de obras públicas con planificación de honradez. Con planificación y honradez. Se crearon, miren este tiempo, ¿no? Cuando estaba justamente Gabriel García Moreno de presidente. Se crearon escuelas, colegios, institutos especializados y centros de educación superior, como la Escuela Politécnica, el Conservatorio y normales para indígenas. Se fundó el Observatorio Astronómico, el ejército fue reorganizado y modernizado. Entonces, miren, ¿no? Y aquí tenemos esta parte también del garcianismo, ¿no? Bueno, un poquito, no, ya creo que eso es lo más importante. La carta negra, igual se les explicó a qué se refería la carta negra. Ya, va a ingresar usted por favor a la plataforma donde dice evaluación de aprendizaje, se va a ingresar ahí, chicos, por favor. ¿Me puede decir si me escucha y puede hablar, por favor, para ver si lo escucho? Ahí sí le escucho, mija. Yo también lo escucho, creo. Ya, ahí nos escuchamos entonces. Ya. Realice esa actividad, por favor. ¿Qué cosa, profe? A ver, ya les envío, ya les envío. Ana Paula, tienes que realizar la actividad que está en la plataforma de estudios sociales. Ya les mando. Profe, ¿pueden mandar al chat Zoom? Listo, ya les mandé. Sí, al correo me llegan. Profe. Y ahí realice, ¿no? Profe, le pregunto que si esta nota le llega a usted. Sí, mija. Al correo, todo me llega al correo.